Hola, bienvenidos a una nueva clase. Hoy comenzamos con la clase número 5. Vamos a charlar puntualmente de braille en tus días. En qué lugares, en qué situaciones o en qué objetos encontramos braille, si de manera cotidiana, que ustedes puedan empezar a identificar esos lugares y podernos dar cuenta de si son muchos o pocos, ¿sí? Esos lugares que están señalizados, rotulados o que están pensados para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Hoy vamos a hacer la caja cuento o caja objeto, vamos a adaptar un cuento y vamos a trabajar con rótulos aplicados en elementos del hogar y aplicados en juegos de mesa. Cuando lean el Power o si ya lo leyeron antes de ver el video, hago algunas aclaraciones respecto a la construcción, ¿sí? de lo que es la ilustración táctil, que es lo que vamos a utilizar en la caja cuento, en el cuento adaptado, y después hago un apartado pequeño de lo que sería la caja objeto. Pero quería comenzar hablando con ustedes para que podamos reflexionar, ¿sí? sobre estos espacios donde aparece braille y que claramente lo pasamos por alto o pasa por desapercibido porque es algo que a nosotros no nos hace falta. Pero, como charlábamos en las primeras clases, las personas con discapacidad visual están como muy alejadas, ¿sí? de toda la información visual que nosotros sí tenemos, más allá de la alfabetización, sino por la información, ya sea en un edificio público, la señalización de hacia dónde se tienen que dirigir. Por suerte ya hay políticas donde deben de aplicarse y los edificios tienen que estar señalizados de manera correcta, y una de ellas es en braille o haciendo lo que se llama los anticipadores. Les voy a contar específicamente cómo nos manejamos en nuestra institución, que es un espacio que nosotros podemos controlar y donde nosotros trabajamos día a día para que sea un edificio totalmente accesible. Cuando hablamos de la señalización o de los anticipadores, quiere decir que antes de ingresar a cada puerta, porque en nuestra escuela, por ejemplo, tiene un pasillo y cada puerta que lleva a un salón se mete el pasillo ahí. Entonces, para que el recorrido no signifique meterse en cada puerta, nosotros tenemos el anticipador. Es una tarjeta y en esa tarjeta está el objeto, sí, que anticipa. Por ejemplo, en la parte de gabinete donde están todos los legajos está puesto como una mini carpetita chiquita con lo que vendría a sujetar las hojas, y está en braille escrito y en tinta, así en todos los salones, anticipando que se van a encontrar allí. Y después lo que nosotros también tratamos de trabajar es que en las escuelas de inclusión, donde haya un alumno con discapacidad visual, también se pueda señalizar todo en braille, con objetos, con los anticipadores, ¿sí? Para que también toda la escuela lo tenga en tinta de manera visual y el alumno también pueda distinguir cada sector sin tener que depender de otro. Bueno, esto se los comentaba para que ustedes sepan la importancia de poder tener señalizado y rotulado o con carteles anticipadores para una persona ciega, para que los recorridos en los diferentes espacios sea de manera autónoma, independiente, sin tener que estar buscando la información o que se la dé otra persona. Sucede en pocos espacios, pero la idea es poder seguir avanzando en eso, y se están haciendo algunas políticas para que esto pueda suceder. En los espacios que nosotros podemos controlar, como puede ser nuestro espacio de trabajo, si es una escuela, es hacer que cada salón tenga su cartel en tinta y en braille de a qué salón pertenece, y podamos señalizar o anticipar con alguna ilustración
o algún objeto que sea significativo. Eso lo vamos a ver ahora en el transcurso de la clase. En otros espacios donde podemos encontrar señalizaciones, como todos sabemos, en el ascensor, que los números están en braille. Esto es como lo más común y lo que quizás más registramos a simple vista. Después nosotros lo que vimos es en el subte, en algunas estaciones, en las bajadas, están en carteles hechos como en una chapita, porque tenemos que pensar que en lugares donde va a estar escrito en braille, tiene que ser en un material que sea duradero, ¿sí? Para la exploración de miles de personas y a la vez estar a la intemperie. Entonces está hecho como en una chapita. Después, lo que nosotros habíamos charlado, que ustedes tenían que ir recolectando y tratando de identificar, es algunos de objetos, cajas de productos que vengan rotulados ya en braille. La idea es que ustedes en la consigna que ustedes van a tener que hacer, en esos elementos que pudieron recolectar hasta la clase de hoy, es que le puedan tomar una foto, ¿sí? Y puedan mandarme en la actividad que está planteada para la actividad número 5, la transcripción de esa información que está en la caja, ¿sí? Porque esa rotulación en braille tenemos que ver a qué se está refiriendo. Yo en este caso tengo las dos cajas que les había mostrado la otra vez como material de ejemplo para que buscaran. Acá tenemos al Pervinox y lo que tienen que prestar atención es que en algunos utilizan mayúscula y en otros no. Por eso quiero que miren bien la información que trae escrita en braille y la puedan transcribir de manera correcta. Por eso es importante que le tomen una foto, así yo puedo ver lo que está escrito en braille en ese producto y después ustedes me van a mandar la transcripción. En este caso, no sé si se llega a ver, mazo. En el Pervinox tiene aplicada la mayúscula, dice Pervinox, y abajo dice, de vuelta, está aplicada la mayúscula y dice solución, sí, está aplicada la tilde. Después en este, que era metformina, lo que está escrito, no sé si se ve, es medio difícil ver en una caja, hay algo ahí se ve. Lo que está escrito es la marca, ¿sí? Glucopag, calculo que es, y abajo dice 1000 miligramos. ¿Sí? Eso es lo que está escrito en braille justamente en estos productos que tenía yo escritos en braille. Ustedes si consiguieron uno o dos, le sacan la foto, lo transcriben y me lo envían para ver este rótulo, ustedes cómo lo pudieron identificar. Nosotros, otra de las actividades que les propongo para esta clase, que ahora se las voy a mostrar cómo lo vamos a hacer, es en cómo rotular. Y vamos a poder usar la banda rotuladora o la cinta bifásica si consiguieron, y si no, lo hacemos con la hoja braille, ¿sí? Y después le vamos a poner cinta arriba para que la transforme en un material un poco más duradero, y eso es lo que vamos a pegar. Pueden elegir elementos que ustedes, mi idea es que, ustedes ya saben a qué están rotulando, qué hay ahí adentro o lo que fuese. Si no, es que sea un objeto que quizás esté visible en su casa para que otra persona, ¿sí? Que pueda venir de afuera, vea ese elemento que está rotulado en braille y genere ese interés. Si yo les pregunto a ustedes por qué le pusiste esto, más allá de que ustedes van a tenerle esa información en tinta. Siempre es importante cuando nosotros rotulamos que esté escrito en tinta, ¿sí? Para que pueda dar esa información también a aquel que está interesado en poder ayudar quizás a esa persona con discapacidad. Que eso también ahora les voy a mostrar cómo vamos a rotular, qué materiales podemos usar si no consiguieron la cinta rotuladora. Ahora sí vamos a lo más importante, ¿sí? De la clase, lo más interesante, lo que nos va a llevar un poquito de tiempo, tengan paciencia, es todo un trabajo artesanal el que vamos a comenzar a hacer con la adaptación, ¿sí? Del cuento. Ustedes van a elegir una historia, puede ser un cuento ya escrito o ustedes pueden recrear uno. ¿Por qué se los digo? Porque vamos a tener en cuenta varios puntos para poder elaborarlo de manera correcta.
Cuando nosotros vamos a elaborar o a adaptar un cuento, tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿sí? Que es lo que yo ahora les voy a contar y explicar. Y después yo les muestro cómo voy a hacer el cuento, ¿sí? Qué materiales uso, cómo los utilizo, por qué los utilizo, y vamos a ir analizando después otros cuentos que ya están adaptados. Como veníamos charlando en las clases anteriores, el objetivo del curso no era meramente la transmisión del código braille y que ustedes puedan decirle, aprendí braille y quedó ahí, no, sino que podamos ponerlo en práctica generando material, y ese material va a tener que tener un destino. ¿Sí? Algunos conocen centros o escuelas o instituciones donde asisten personas con discapacidad, otros no. Esa va a ser una tarea extra que van a tener, que después van a tener que poder ubicar estos materiales que ustedes van a generar, porque ustedes están siendo parte de la sociedad en poder hacer que las personas con discapacidad visual tengan accesibilidad a una información táctil, ¿sí? del entorno, de la lectura, de los rótulos que van a encontrar después en diferentes elementos o en los juegos de mesa. No va a haber un cuento, ¿cómo decirles? Yo no soy buena en las manualidades, ¿no? Pero es parte de nuestra formación, ¿sí? Poder pensar y recrear de la mejor manera para esa persona que vaya a leer el cuento. Entonces, no va a estar ni mejor ni peor un cuento que el otro. Podemos ser malos cortando o no saber, pero bueno, al tener en cuenta estos puntos que yo ahora les voy a nombrar, todo lo que produzcan, si tuvieron en cuenta esto, va a estar bien, ¿sí? Va a ser accesible para la persona con discapacidad visual. Así que no se desalienten por eso, y obviamente los que tengan más facilidad van a pensar más rápido o van a hacer producciones mejores, pero en realidad para la persona ciega, si se cumplen ciertas características, todo material es accesible para ellos y es de mucha utilidad y los acerca a un mundo que tienen muy reducido. Yo les contaba en el Power que si es lo mismo, solo entregar material a la persona que está en etapa de la escuela primaria o del nivel inicial, solo escrito en braille, porque es lo que podemos adaptar, y dejamos de lado lo que es imágenes y gráficos, o pensamos la manera de poder acercarlo. La inclusión es eso, de que puedan acceder de la misma manera que sus compañeros. Nosotros cuando hablamos de imágenes, ilustraciones o gráfico, estamos hablando de un lenguaje codificado también, ¿sí? El observar, eso es porque nosotros ya tenemos un código interiorizado. Con las personas con discapacidad visual pasa lo mismo. Esto de la representación en el plano o tridimensional o bidimensional es un código que ellos van aprendiendo, van adquiriendo. Lo importante es que tengan ese material para poder aprenderlo, y ustedes van a ser los que van a generar hoy ese material para seguir nutriendo y seguir estimulando esto de la exploración táctil para poder acercarlos a las imágenes. Así que bueno, lo que primero vamos a charlar, ¿sí? Es cómo vamos a componer, ¿sí? Una ilustración o una imagen. Primero tenemos que pensar en qué soporte lo vamos a hacer. Cuando hablamos de soporte es sobre qué material lo vamos a hacer. Puede ser sobre la hoja braille, ¿sí? Podemos elegir la hoja braille, podemos elegir un cartón para poder hacerlo, y pueden elegir una hoja braille, como les explicaba recién, con la cinta ancha o plastificarla toda la hoja para que sea más duradera en esto de voltear, o el cartón y arriba la hoja. Ustedes van a ir viendo qué soporte utilizar, o sea, dónde vamos a presentar, cuáles van a ser las hojas de nuestro cuento. Después lo que vamos a hacer es, tienen que tener en cuenta que el cuento va a estar siempre escrito en tinta, en imprenta mayúscula, y va a tener esta transcripción en el sistema braille, ¿sí? Cuando hablamos de composición también tenemos que pensar, una vez que ya eligieron la historia, vamos a pensar qué parte, qué objetos de esa historia son los que vamos a representar,
en nuestro cuento. No todo lo que nombre el cuento va a aparecer en el cuento, ¿sí? Vamos a elegir algunos objetos para poder representar. Claramente tenemos que representar a los personajes, ¿sí? Si aparece uno o dos, tienen que estar. Si estamos hablando de una persona, ¿sí? No es que tenemos que hacer la silueta completa de la persona, ¿sí? Podemos elegir algo característico de esa persona, o solo hacer la cara, o solo representarla con un elemento, con alguna forma, lo vamos a ir viendo. El tema es que nosotros no sabemos a quién va a estar destinado aún este cuento, ¿sí? Si nosotros escribimos la trama, podemos decir, no, este cuento es para inicial, este cuento es para un primer ciclo, este cuento es para un segundo ciclo. Ustedes lo van a hacer idealizando a quién va a estar dirigido, ¿sí? Desde qué edad. Nosotros, cuando empezamos a trabajar con la exploración de los materiales, siempre en un primer momento hay un acercamiento al material con guía, ¿sí? Ya sea de la maestra, del papá o de quien acerque ese libro a ese niño. Y después todo el trabajo lo hace el niño, con guía o sin guía. Así que no se preocupen de, uy, ¿qué pongo? No, esto lo voy a entender. No, porque no sabemos en realidad quién va a estar dirigido, quién va a tomar ese libro que ustedes están adaptando. Entonces, cuando hablamos de qué elegir, qué representar, el personaje sí o sí tiene que estar representado, tienen que pensar la historia, ¿sí? Que tenga una trama corta. ¿Por qué? Porque si es una trama larga va a ocupar muchas hojas, vamos a tener que representar en cada hoja algún elemento, va a tener que estar. Entonces, para que no sea tan extenso y no sea tan pesado hacer este cuento para ustedes, no lo van a poder hacer en un día, ¿sí? Les va a llevar más tiempo porque tienen que organizar esto de primero lo escribo en tinta, lo pueden hacer con la computadora y lo imprimen, y después tienen que hacerlo escrito en braille, y después tienen que hacer la representación y la composición de la imagen y la ilustración táctil. Cuando hablamos de la representación, siempre nosotros tenemos que respetar las formas, ¿sí? Tener en cuenta el tamaño, tener en cuenta la posición de los elementos que vamos a poner en este cuento y los colores. ¿Por qué? Siempre nosotros hablamos que el material que nosotros generemos para la persona con discapacidad visual también tiene que servir para una persona que no tenga discapacidad visual. Entonces tiene que ser atractivo, tiene que cumplir con características del color, sino porque yo lo estoy pensando que esto lo va a leer un niño que es ciego, entonces yo hablo de se comió una naranja y represento la naranja con color, no sé, marrón. ¿Por qué? Porque si mi compañero que lo va a leer junto conmigo estoy diciendo, no, acá la naranja está marrón. O sea, los colores sí se tienen que tratar de respetar siempre. Ahora vamos a puntualizar en lo que son las texturas, ¿sí? Nosotros tenemos como dos grandes grupos de texturas. Las texturas naturales, que es lo que vamos a encontrar en la naturaleza, ¿sí? Justamente, y las texturas artificiales, que es todos los materiales que podemos encontrar en una librería o en el hogar, por decirlo así. Que esas texturas artificiales nosotros las referimos a que van a representar tal cosa, pero tiene que tener una semejanza a lo que sería una textura natural de ese elemento, ¿sí? O de alguna situación o de algún contexto que vamos a representar. No siempre representamos un objeto en sí, podemos representar un fondo o una situación o una sensación, ¿sí? Porque las texturas también generan sensación al momento de explorarlas. Cuando vayan a elegir sus materiales, ¿sí? Para sus texturas, no podemos utilizar lo que es comida, ¿sí? Antes quizás era como más común ver los collages con comida. Si vamos a representar algo específico, no sé, la leyenda de la yerba mate, sí, ahí voy a usar yerba, porque estamos hablando puntualmente y es una textura natural, ¿sí? No podemos transformar una textura de una comida para generar una textura y nada más, ¿se entiende? Tratemos de evitar eso. Después no podemos poner texturas que sean peligrosas al tacto,
¿sí? Antes también lo que se utilizaba mucho quizás era la lija, porque es muy áspera y da una sensación, ¿sí? Pero es invasiva al tacto. Aparte pensemos que a quien le vamos a entregar este cuento utiliza las yemas de sus dedos para la lectura y le estamos dando una lija, estamos poniendo en riesgo su exploración táctil. Entonces, no comidas, no texturas riesgosas, nada filoso, nada que pinche, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esas cuestiones respecto a las texturas. Si nosotros representamos con un determinado material, queremos representar un objeto, esa misma textura o ese mismo material no puede aparecer en la historia otra vez representando otra cosa, porque ahí estamos generando una confusión con la exploración del alumno que va a estar leyendo. Pues si esto era la naranja y después se la pongo para representar, no sé, la banana, más allá de su forma, porque no sé, la naranja va a estar representada redonda, la banana va a estar representada en media luna, si utilizamos la misma textura, ¿sí? Confundimos, por más que sea de otro color, ¿sí? Por más que la naranja sea con una textura de naranja, color naranja, y la banana esté con color amarillo, pero son la misma textura, no la podríamos estar utilizando porque generamos confusión en el alumno. Si nosotros representamos al personaje con una textura y con una forma, ese personaje se va a representar a lo largo de la historia con esa misma forma y esa misma textura. Si no puedo modificar, a no ser que en la historia este personaje sufra una modificación. Entonces, es muy importante esto de seleccionar bien las texturas que van a usar, qué materiales, si eso que yo pienso que quiero usar para representar tal cosa es adecuado y genera esa sensación o da esa información. Cuando ustedes ya decidan la historia, tengan el texto, lo hayan hecho en braille y digan, bueno, voy a empezar con las representaciones de ilustración, pidan una opinión a otro, decirle, mira, tengo esto para representar tal cosa, ¿te parece? Porque quizás uno en este afán de poder hacer la representación y el cuento, como que deja de prestar atención a otras cosas y quizás si tú dices, no, esto me parece que no representa eso, y buscar otra opción. Bien, también lo que hay que tener en cuenta son los tamaños, ¿sí? La proporción de esa forma que vamos a representar, la proporción de tamaños en la distribución, ¿sí? De nuestro soporte, de nuestra hoja, también tenemos que tenerlo en cuenta. También tenemos que tener en cuenta la distribución, ¿sí? O la composición de la hoja en sí. Ya elegimos el soporte, elegimos la historia, elegimos las texturas. Esas texturas se transformaron en formas de las que vamos a representar teniendo en cuenta su tamaño, teniendo en cuenta el color. Y ahora lo que tenemos que pensar es la distribución o la composición de la página. Nosotros por lo general cuando vemos un libro tenemos arriba a la izquierda el texto y puede ser que abajo la imagen o a la derecha la imagen. Ustedes pueden elegir la distribución que quieran, ¿sí? Lo importante es que esa distribución se tiene que respetar a lo largo de todas las hojas, ¿sí? Por ejemplo, si elegimos que el braille esté abajo de la hoja, ¿sí? El braille va a aparecer siempre abajo en todas las hojas. Si elegimos que la imagen esté arriba, ¿sí? Siempre que aparezca un objeto o una imagen va a estar arriba. ¿Por qué? Porque al momento de presentar el libro, como les decía, podemos hacer una primera guía verbal. Fíjate que tenés en la primera hoja el resto de la historia del cuento o de la exploración libre, por más que el niño todavía no esté alfabetizado y no va a leer de todo el braille, pero sabe que ahí abajo está el braille y sabe que acá está la imagen. La distribución y la posición al repetirse hace que ellos puedan anticipar y la lectura sea más fácil. Cuando hablo de lectura, no hablo de lectura simplemente del sistema braille. Las imágenes, las ilustraciones táctiles se leen, ¿sí? Así como ellos leen con sus yemas, el braille leen con sus yemas las ilustraciones, las imágenes. Entonces, poder determinar una organización, una disposición y que eso se respete hace que ellos tengan esa herramienta que en la página siguiente ya saben si van a ir a ver primero la imagen o van a ir a leer primero el braille, o directamente pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo con las dos manos
Por eso es importante que ustedes, una vez que decidan, eso es libre. Yo les voy a mostrar ahora cómo hice el mío. No hace falta que lo hagan igual y que lo distribuyan igual. Ustedes lo pueden hacer de la manera que quieran, pero sí respetando que la distribución sea la misma en todas las hojas, ¿sí? Nombré varias cuestiones, están en el Power por si no llegaron a anotarla o no las recuerdan, para tenerlas en cuenta al momento de poder elaborarla. El alumno, como les decía que podemos tener una primera guía, lleva un tiempo y tiene como unas fases de exploración. La primera es la orientativa, ¿sí? Que primero hace como una exploración general, ya después pasa a una fase analítica donde está identificando los detalles y las partes, y después pasa a la fase de síntesis donde ya establece una relación entre todos los elementos que va a encontrar en esa ilustración, ¿sí? Por eso es importante el orden, respetar los tamaños, que las texturas sean diferentes, ¿sí? Tengan esto en cuenta al momento de elaborar su cuento. Cuando hablamos de la caja cuento o caja objeto, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo pensando en esa misma historia, ¿sí? En la misma historia que ustedes escribieron o de ese cuento que seleccionaron para adaptar. La caja cuento puede ser la misma. O pueden hacer una caja cuento para otra historia y el cuento adaptado de otra historia, ¿sí? Eso también queda a elección de ustedes. Cuando hablamos de caja cuento es como lo que ustedes, yo ya les había contado, no me acuerdo ya en qué clase, si en la 2 o en la 3, que tenían que buscar una caja, ¿sí? Que va a ser nuestra caja cuento en esta clase. Simplemente es un elemento, ¿sí? Contenedor, ¿sí? Donde el niño, al presentarle la caja, sabe que de allí van a aparecer elementos y objetos donde van a poder recrear una historia. En la caja cuento tiene que tener los elementos reales en lo posible. Sí puede haber una representación de un objeto, pero si no sé, si en la caja elegimos poner 8 objetos, tratemos de que 5 sean objetos reales, que le permita al alumno una exploración exhaustiva, que lo pueda relacionar dónde encuentra esos elementos en la naturaleza o en su casa o en su hogar, que los detalles que puede identificar son detalles que después les va a servir para establecer relación en otra historia o en otra materia, ¿sí? Por eso la caja cuento tratemos de hacerla con elementos bien naturales. Yo también ahora les voy a mostrar cómo construí mi caja cuento, qué elementos les puse. Lo mismo para la caja cuento, no podemos utilizar elementos que sean peligrosos al tacto, ¿sí? Porque imagínense que la exploración va a ser primero ir buscando y agarrando y no es que va a ser de manera ordenada, agarro el elemento que está a la izquierda de la caja, no. Van a ir viendo o les vamos a ir presentando y ellos los van a disponer después en la mesa a la exploración y a la recreación. Entonces también al momento de seleccionarlos tengan cuidado. Si ustedes eligen un cuento diferente para adaptar y una historia para la caja cuento, esa historia tiene que estar escrita mínimamente en tinta, porque para poder recrear esa historia de que el adulto le presenta la caja cuento, hay una historia que contar, esa historia tiene que estar escrita, y esa historia también puede estar en braille. No es obligación hacerla, quizás por eso les conviene, yo en este caso lo hice así, que la caja cuento sea la misma representación que el texto o la historia que elegí para el cuento adaptado. Si así hacen el braille una sola vez y está disponible para usarlo con la caja cuento y utilizarlo como el cuento adaptado. Bueno, ya les conté lo del cuento adaptado, cómo distribuir, qué cosas tener en cuenta, lo de la caja objeto y lo de los rótulos que ustedes van a hacer ahora para tenerlos accesibles en casa, y después van a tener que elegir, eso no se los dije, pero lo pensé porque me pareció interesante, que puedan, si es que tienen, no es obligatorio tampoco. Lo obligatorio es hacer los rótulos para casa, caja cuento y cuento adaptado. La cuarta opción que les doy es un juego de mesa que lo puedan rotular, ¿sí? Para que este juego de mesa pueda ser ofrecido en estas instituciones donde vayan personas con discapacidad para jugar. Así que bueno, vuelvo a recordar que todo esto que estamos haciendo es para generar la accesibilidad, sí, al sistema braille y ahora las ilustraciones táctiles de las personas con discapacidad. Es muy lindo lo que ustedes van a generar ahora y lo que van a hacer
no va a quedar en el curso y en esta charla que yo puedo ofrecerles a ustedes. Ustedes se van a sentar a trabajar, a pensar que esa caja, que ese cuento y que esos rótulos van a parar a manos de una persona con discapacidad visual. Y eso está genial. Así que espero que, igual estuve viendo ya algunas respuestas de la clase 1 y de la clase 2. Varios están entusiasmados, eso me entusiasma a mí, así que sé que van a dedicarle el tiempo que sea necesario a esto para poder generar este material y poder llevarlos a manos de las personas que lo van a poder aprovechar y disfrutar. Así que bueno, van a dejar de verme por un ratito, vamos a hacer la parte práctica y nos volvemos a encontrar nuevamente, así vemos el análisis de algunas historias. Bien, vamos a arrancar con la parte de los rótulos. Yo elegí como objeto del hogar donde pongo los condimentos, ¿sí? Estos 3 objetos los voy a rotular en la tapa, ¿sí? Para que sea de mejor lectura. Ustedes, si no, lo pueden poner en el costado, o pueden elegir un grupo de elementos de otro sector de la casa, no sé, del lavadero con los productos de limpieza, del baño, ¿sí? Que sea un conjunto de elementos que puedan estar rotulados. Voy a poner mi pedacito de contact en la pizarra. Acá, como no va a usarse las trabas ni nada, fíjense de colocarlo y que quede más o menos derechito, ¿sí? No voy a usar mayúsculas, ¿sí? Porque acá el rótulo, cuanto menos caracteres tenga, va a ser mejor. Voy a arrancar por perejil. Ya piqué mal, porque la piqué en espejo a las otras. La vamos a arreglar. Tenemos que tachar aquí el punto número 1. Ahí lo corto y lo pego sobre la tapa del condimentero, y así ustedes van a ir rotulando. Yo acá en este caso no necesito poner en tinta porque ya lo tiene el recipiente. Despegamos. También fíjense que lo que vayan a escribir se pueda pegar sobre la superficie y no quede. ¿Sí? Ahí quedó mi rótulo de perejil, y así lo hago con el resto de los elementos. Bien, ahora lo que voy a rotular son unas fichas, ¿sí? De un juego de mesa de opuestos, ¿sí? Tenemos estas fichas de calor, frío, largo, corto y adentro y afuera. Lo que vamos a hacer es, sobre la parte que está en tinta, le vamos a agregar el cartel, el rótulo, sí, en braille. En estas fichas también lo que podemos hacer, si ustedes tienen algún juego de mesa parecido a este, o lo pueden diseñar ustedes a las tarjetitas con un cartón, también podemos sumarle alguna información táctil. Por ejemplo, si vamos a escribir largo, yo pondría un pedacito, no sé, acá de goma eva, que sea más largo, y en el otro la misma goma eva pero más corta, como para que también haya una información táctil. Por ejemplo, en el de adentro y de afuera haría un rectángulo y le pegaría una pelotita adentro, y haría el rectángulo y la pelotita afuera, por dentro y fuera, ¿sí? Podemos sumarle entonces la información táctil. Yo acá lo que ya tengo picado en el plastificado en frío ya son los nombres. Ahora los voy a recortar y los voy a ir pegando. Bien, ya le coloqué el rótulo en las tarjetas de calor y frío. Acá se me ocurre que, por ejemplo, calor podemos hacer un círculo del sol, y el frío podemos hacer puntitos de nieve o de lluvia, según la explicación que demos. Y voy a terminar pegando el rótulo de afuera. Siempre los ubicamos en las tarjetas en el mismo lugar. Acuérdense que es una de las características para que vayan a buscar siempre en el mismo lugar lo que tengan que leer. Lo mismo que si le agregamos textura, que esté siempre arriba o a la izquierda, según el lugar que ustedes les quieran dar. Y bueno, y así tenemos un juego
rotulado y adaptado. Si quieren le pueden sumar una textura. Después, otras opciones que les voy a mostrar de otros juegos que tengo en casa, por ejemplo, son los memotés, ¿sí? Que también le podemos agregar el rótulo de conejo, de chancho o de loro y le agregamos una textura. Se me ocurre, por ejemplo, para el conejo solo hacer un pompón de algodón, al loro solamente pegarle una plumita, al cerdito solo hacerle su nariz, ¿sí? Solo un elemento característico de cada uno, más el rótulo en braille. Esta podría ser otra opción para rotular y adaptar un juego de mesa. Y después tengo un tablero de lotería de animales. Yo estas cosas se las muestro porque quizás no hace falta tener la tarjeta así como de un juego en sí. Ustedes mismos pueden cortar cartoncitos, ¿sí? De un mismo tamaño, le ponen una textura y le ponen directamente en tinta y no hace falta que esté la imagen para que sea un memotés de texturas de animales. Lo mismo que la lotería de animales. Es un cartón, a este cartón se me ocurre, por ejemplo, hacerle 2 líneas, ¿sí? Y hacer como unas marcas, como un puntito. Abajo de cada puntito vamos a tener el cartel de caballo, de pato, de vaca y quizás reducimos la cantidad y hacemos 4 por cartón. Y entonces sí, las tarjetas cuando las dan vuelta y las van a leer, si dice que es oveja, busco en mi cartón donde estaba la palabra oveja y sobrepongo la otra ficha. Son opciones para poder adaptar juegos de mesa rotulándolos solo con el nombre, ¿sí? Y si quieren sumarle alguna textura. Si no, ya con los carteles, con los nombres, ya va a estar bien. Bueno, ahora les voy a mostrar qué elementos seleccioné para mi caja cuento en base al texto. Con papel de chocolate. En el primero tenemos desde una rama del árbol, una hojita muy inquieta decidió me voy de viaje y montó en su motoneta. Yo le hice unas modificaciones, le agregué a la vaquita, ¿sí? Como amiga que aparece, y en vez de una moto van a viajar en camioneta. Entonces, en esta primera parte vamos a presentar, a sacar de nuestra caja cuento a las personajes. Tenemos a la hoja y tenemos también a la vaquita de San Antonio, ¿sí? Que la hice en tela y con goma eva. Y donde van a estar viajando, que es la camioneta, ¿sí? Vamos a ir presentando los elementos, dejamos que lo exploren. Luego seguimos con el relato del cuento. Recorrieron secos desiertos, montañas, verdes praderas, bosques y selvas colmadas de monos y enredaderas. Para esto lo que seleccioné es piedritas, ¿sí? Para las montañas, ramitas, ¿sí? Para el bosque y también una enredadera. Seguimos con el texto. En la otra parte habla de una mañana de enero, luego de mucho viajar, se encontró con algún problema, tenía delante el mar. Entonces acá vamos a poder trabajar con la exploración del agua, ¿sí? Con algún otro recipiente. Y después tenemos, y pensó, en nuestra camioneta no vamos a poder cruzar, necesitamos urgente un barco, ¿cómo lo podremos lograr? Acá para recrear la playa también puse en mi caja arena, así que también vamos a necesitar otro recipiente más grande para que lo puedan explorar y manipular. Y llegamos al final donde se dice, sentado solo en la arena, miraba al mar un nenito, le dijo muy orgulloso, sé fabricar un barquito. Y por último tenemos, y allí se va nuestra hojita y su amiga la vaquita, tan contentas, imagínate, en un barco bien plegado con papel de chocolate. Y acá sacamos el papel, ¿sí? Y vamos a plegar juntos el barquito donde se van a ir nuestros personajes. Ahora lo que les voy a mostrar es qué materiales seleccioné para representar cada elemento del texto. Para hacer las hojas del cuento elegí cartón, ¿sí? Tengo un cartón rectangular, ¿sí? Los voy a cortar a la mitad para que las hojas queden más pequeños para que sea más fácil al momento de girarlas. En la primera imagen del cuento aparece una rama con la hojita y la vaquita. Entonces, para la rama elegí corcho, ¿sí? Tengo hojitas de tela
Y para la vaquita voy a utilizar goma eva roja y goma eva negra. Después, en la recorrida hay un atardecer y hay un anochecer. Entonces, para el atardecer, para el sol, elegí goma eva de toalla y acá van a estar las enredaderas. Para las enredaderas elegí papel barrilete verde, que voy a cortar las tiritas. Y goma eva gris elegí para hacer la luna. Y en la parte de la luna aparecen nuevamente ramitas que vamos a volver a utilizar la misma textura que era la de corcho. Después tenemos que se encuentra con el mar. Entonces acá voy a usar papel celofán azul para representar al mar. Y por último, en la playa vamos a representar a la arena con goma eva de brillo, ¿sí? Que también tiene una textura, ¿sí? Rugosa, amarilla, y en ese vuelve a aparecer la hojita y la vaquita, que van a estar representadas de la misma manera. Y aquí aparece también el papel de chocolate sobre la arena, que está el nene. Y por último, ese papel se va a transformar, perdón, que no puedo abrir acá, en el barquito. Y en ese barquito vamos a colocar a la hojita y a la vaquita nuevamente. Entonces, lo que le mostré recién son todos los materiales que van a representar cada elemento. Y ahora vamos a ver cómo construir el cuento con el texto. Comenzamos entonces con el proceso de adaptación del cuento. Para eso, como les había mostrado, ya seleccionamos los materiales. En mi primer cartón, en la portada, el título, dando vuelta a la hoja, destiné el espacio del cartón. Arriba a la izquierda dejé el espacio libre porque acá iba a ir el texto en braille, debajo está el texto en tinta y toda la parte derecha del cartón está destinada a la construcción de la imagen. En este caso pegué una de las flores que les había contado anteriormente de tela y con el corcho hicimos la rama. A esto le vamos a sumar a la vaquita, ¿sí? Esto lo van a ir construyendo en base a la historia que ustedes del texto. En este caso solo recreé 3 cuestiones: la rama, la hoja y la vaquita, no por ejemplo la camioneta. Vamos con la parte en braille. Vamos a arrancar entonces con el título, con papel de chocolate. Y les voy a mostrar primero los materiales para escribir que yo voy a utilizar a lo largo del cuento. Acá tenemos lo que se llama plastificado en frío, que es bastante resistente, con esto voy a hacer el título. También tenemos lo que puede ser el contact, ¿sí? Que es más flexible. Después, si no, en las hojas braille que ustedes van a tener que comprar y conseguir, le puse, si se llega a notar, cinta ancha, ¿sí? Que para que la haga un poco más resistente. Y también otro papel que tenía en casa es el papel fotográfico autoadhesivo, que también lo usé para picar. Les voy a ir mostrando ahora cómo fue quedando. Vamos a arrancar con el título, ¿sí? Como es un pedacito y el título es cortito y lo voy a poner uno debajo del otro, lo vamos a colocar en la pizarra para que vean, para poder escribir el título, en este caso de mi cuento, del que yo seleccioné. Esto lo van a hacer obviamente en base a la historia que ustedes vayan a hacer. Vamos a comenzar, mayúscula, con papel abajo de chocolate. Creo que me va a entrar justito, chocolate. Ahí piqué uno de más, ahora lo arreglo. Bien, picamos en el plastificado en frío, ¿sí? Con papel de chocolate. Acá la T cometí un error y en la E también. ¿Qué vamos a hacer? Primero voy a borrar lo que está mal escrito. En este caso, en la T piqué de más el punto número 1, así que lo vamos a tachar, no pasa nada, esto se hunde y al tacto no se va a notar. Y en chocolate piqué el número 4 y no, era el número 5. ¿Qué pasa? Acá me faltó picar un punto. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a colocar el plastificado
cerramos la pizarra y en esto que faltó el punto número 5. Ahora sí, lo que voy a hacer ahora es cortar, ¿sí? Porque cada pedacito se aprovecha. Tenemos la línea de atrás que nos va a servir para tratar de hacer lo más recto posible. Y en mi portada voy a elegir poner el título en el centro, ¿sí? Ustedes pueden definirlo si lo quieren poner arriba o abajo, ¿sí? En este caso yo lo voy a poner en el centro de la hoja, no sobre la tinta. Se puede, no es que no se puede. Yo prefiero no hacerlo para que se pueda leer mejor. Entonces ya tenemos la portada de nuestra historia lista. Vamos entonces con la primera hoja, ¿sí? La primera parte, yo las fui enumerando abajo a la derecha. En esta parte yo ya tengo escrito, ¿sí? Escribí en braille en lo que es el plastificado en frío, ¿sí? Estuvo en la pizarra, lo puse y ahora lo que vamos a hacer, como tiene autoadhesivo, lo despegamos y lo colocamos en el espacio que habíamos destinado donde va a estar el texto en braille. Pegamos para que no quede con aire. Y acá tenemos nuestra primera hoja, ¿sí? Esta es como está el título. Pasamos a la hoja número 2. Recorrieron desiertos, montañas, verdes praderas, bosques, selvas colmadas de monos y enredaderas. En este caso yo antes les había contado que había elegido la goma eva de toalla para hacer el sol que se está yendo del atardecer. En este caso el papel barrilete van a hacer acá la enredadera. Las voy a ir presentando, no es que lo voy a dejar así. Después teníamos que se hacía de noche, ¿sí? Así que vamos a usar la luna y el bosque va a estar representado nuevamente por la misma textura que era la del corcho. Y el texto también lo tengo escrito. Este lo hice en la hoja braille con la cinta scotch ancha. Entonces acá no tengo que despegar porque no hay autoadhesivo. Entonces acá sí vamos a utilizar un pegamento. Tratamos de, en este caso cuando vamos a utilizar pegamento, que no esté cerca de los puntos porque se puede llegar a escapar hacia arriba. Entonces les ponemos en las partes que no está y como siempre respetamos el lugar destinado para lo que sería el braille que dijimos arriba a la izquierda, perdón. Bien, acá dejo presentados los elementos, después los voy a seguir pegando, ¿sí? Así que vamos a seguir avanzando en lo que es la composición de cada hoja. En la parte de atrás, que es el número 3, ¿sí? Una mañana de enero, luego de mucho viajar, se encontraron con un problema, tenían delante el mar. En ese caso, para la mañana lo representamos con el sol, ¿sí? En círculo. Y para lo que va a ser el agua, con el papel celofán, adentro le puse más, queda como acolchonadito, ¿sí? Vamos a pegarlo. Este primero, porque para la sensación de agua, para que tenga un límite, ¿sí? Para poder utilizar bien el espacio, vamos a pegar el papel celofán con toda la estructura, ¿sí? Haciendo el límite. Y en este caso, para esta parte, utilicé la hoja de lo que vendría a ser papel fotográfico también autoadhesivo, que eso también nos ayuda a agilizar lo que sería el pegado. Pero como les explicaba antes, si ustedes van a utilizar la hoja braille con la cinta scotch ancha, recuerden colocarle el pegamento en los extremos donde no haya puntos de braille para que no sobresalga. Despegamos, ¿sí? Y lo colocamos en el sector designado. Bien. Acá, bueno, y acá va a estar nuestro mar y la otra estructura. Seguimos con la hoja número 4, ¿sí? Pensaron, en la camioneta no vamos a poder cruzar, necesitamos un barco. Porque acá en esta parte vuelven a aparecer los personajes, se vuelven a repetir y los volvemos a presentar, porque ellos ya van a estar en la arena, que vamos a pegar también. En este caso utilicé el plastificado en frío, que es más duro. Ustedes fíjense con qué material lo quieren ir
haciendo, o pueden experimentar. Si tienen dos elementos distintos para la escritura braille, lo pueden hacer, ¿sí? Lo mejor siempre es el plastificado en frío, que va a ser más duradero. Bien, seguimos con la hoja número 5. Sentado solo en la arena, miraba el mar un nenito y le dijo, muy orgulloso, sé fabricar un barquito. Acá tengo la goma eva brillosa que les había contado. Voy a cortar, ¿sí? Para poner acá siempre utilizando el límite y quizás esto sí, con alguna forma. No voy a representar el nenito, como les decía, no siempre hay que representar todo lo que diga el texto, si elegimos qué elementos vamos a poder representar. En este caso, el papel de aluminio que elegí va a representar el del chocolate. ¿Qué pasa? Cuando nosotros trabajamos en una historia y esa historia, por ejemplo, lo voy a ir emparejando, tiene comida, no es recomendable, ¿sí?, utilizarla dentro del cuento ni tampoco de la caja cuento, ¿sí?, porque se va a perder el interés del lector por querer comer, ¿sí?, eso que estamos presentando. Al finalizar quizás sí lo podemos hacer. Les digo por si algún cuento de ustedes menciona algo de eso, que no sea un elemento que esté dentro de la caja ni representado en la historia. Entonces, lo que sí podemos hacer quizás en esta parte que vamos a pegar sobre la arena, el papel del chocolate, ¿sí?, sin forma todavía de barco, hay algunas esencias, entonces podemos pegarle un papel secante con algunas gotitas de olor a chocolate, ¿sí?, como para tener también trabajado ese otro sentido. Bien, bueno, le colocamos el braille, como decíamos, en la parte superior izquierda y llegamos a la última parte, que es, y allí se va nuestra hojita y la vaquita, tan contenta, imagínate, en un barco bien plegado con papel de chocolate. Acá otra vez volvemos, o sea, yo las elegí para que aparezcan 3 veces. Quizás ustedes pueden, que sus personajes de la historia, no es que tenga que repetirse o tengan que hacer 3. Yo en mi caso sí hice 3, ¿sí?, 3 vaquitas y recorté 3 hojitas de tela. Lo que pueden hacer es que en todo el cuento, como ellas siempre van a ser las protagonistas, no queden pegadas, sino que siempre el niño que va a estar leyendo con el adulto el cuento las tenga en la mano y son las que va a estar tocando el sol, la arena, y sea siempre las mismas. Yo en este caso decidí dejarlas fijas, ¿sí? Las voy a dejar acá y lo que vamos a sumar, en este caso plegué un barco pequeñito, ¿sí?, con ese papel de aluminio y simbolizamos, solo pegamos una parte. Y por último entonces presentamos el barco plegado con ese papel de aluminio, ¿sí? Si bien acá está tridimensional, en el texto, en el cuento no va a poder quedar porque se va a aplastar. Entonces solo le pondría pegamento de un lado y va a quedar aplastado, digamos. Pero en el momento de estar leyendo el cuento lo podemos como hacer que vuelva a tomar su volumen, y si los personajes no están pegados, los podemos poner dentro. En este caso yo los voy a poner dentro, ¿sí?, como que están en el barquito ya viajando. Si quieren acá podemos agregar también el agua, volver a repetir la textura del papel celofán. Lo importante es que ustedes respeten las texturas y los materiales que eligieron para representar los diferentes elementos y sepan que lo tienen que repetir con el mismo material. Y la disposición que van a tener en el texto. ¿Por qué? Porque el niño entonces ya sabe que con sus manos arriba va a leer y a la derecha va a tocar a ver qué elementos están. Ahora se los muestro todo terminado para que vean cómo quedó. Bien, ahora sí, ya mi cuentito está terminado. Para poder sostener las hojas les puse un cordoncito, sí, que lo dejé flojo para que al momento de abrirlas no esté tan tenso y no se rompa el cartón. Le pueden poner un elástico, le pueden poner los aros, lo que ustedes quieran, ¿sí? Acá quedaron 2 mal porque los había agujereado al revés, pero bueno, esos errores pueden ocurrir. La primera hoja, ¿sí? Segunda hoja quedó presentada así. La tercera hoja, que era lo del mar. Después la arena, donde vuelven a aparecer los personajes. Eso. No termino de pegar del todo, sí, a la hoja para que puedan
explorarla mejor. Después el papel lo hice más pequeñito, ¿sí? Doblado, que era el papel del chocolate. Y por último modifiqué el tamaño del barco, ¿sí? Porque cuando lo vi que lo iba a pegar, dije no, su tamaño no es proporcional a la hoja y a la vaquita. Entonces volví a plegar otro, ¿sí? Y lo que hice, ahí sí se llega a ver, sí, queda abierto, si quieren, el barco. Y la vaquita y la hojita están pegados dentro, pero el barco después se puede como desplegar para adelante. Bueno, así quedó mi cuento de con papel de chocolate. Les voy a mostrar otro, ¿sí? Que tenía hecho. Se llaman los 3 frascos. Este sí, por ejemplo, tiene las argollas, ¿sí? Acá solo tiene, este es otro ejemplo, está escrito en tinta y sobre el texto en tinta está puesto el plastificado en frío de braille. Eso es otra opción. Después acá tenemos al personaje, tiene muchos detalles, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es que esto lo va a explorar un niño un poco más grande que va a necesitar la guía, ¿sí? Para que podamos mostrarle cada detalle y pueda darle un significado a esas texturas que están representando. Después, como eran de frascos, el primer frasco estaba lleno de arena y está puesta una bolsita y adentro está la arena que se puede tocar. En el otro sí estaba con agua y daba la sensación, pero como se fue secando la plasticola quedó como más rígido, pero cuando lo tocabas había algo que se movía. El tercero dice, estaba con rayos de sol y aquí está la explicación, aquí hay un agujero, ¿sí? Y dice, si se apoya acá la luz de la linterna va a generar esa sensación de la luz del sol, ¿sí? Estaban en el jardín. Después, este es el lavabo. Después tenemos, y guardaron los 3 frascos, ¿sí? Uno lo había tirado por el jardín, el otro lo tiró por la pileta y uno quedó guardado, y en este quedaron guardados los rayitos del sol. Después, en el jardín, como habían tirado la arena, apareció un castillo. Por las cañerías que habían tirado el agua del mar aparecieron peces. Y no había visto lo de los rayitos. Y cuando fueron, que abren, estaba el sol, ¿sí? Bien, creo que este es el final. ¿Sí? Bueno, y ahí termina el texto, pero no hay otro objeto. ¿Qué pasa con este texto? Dijimos, el personaje aparece solo una vez, que es Julia. Muchos detalles se exploran una sola vez. No vuelve a aparecer porque es un objeto con muchas características, con muchos detalles. Lleva mucho trabajo volver a hacerlo, entonces solo se aparece en la primera vez. Que tiene su pollera, tiene todas las partes bien representadas para solo detenernos una sola vez y hacer esta exploración. Después, para que lo tengamos en cuenta, los frascos están hechos con goma eva lisa, ¿sí? Goma eva lisa celeste. Pero esa goma eva luego se vuelve a utilizar, entonces quizás ahí hubiese usado otra textura, ¿sí? Esto sí para ir analizando cosas que quizás podríamos modificar. Acá en el lavatorio está representada con la misma textura que el frasco, entonces quizás acá tendríamos que haber utilizado otra textura. Después el resto está... bueno, pero esto también tiene relación, podríamos decir. En el agua, en la cañería, vuelve a utilizarse la misma goma eva. Si utilizamos algo para el lavatorio, que sea lo mismo para la cañería, pero no lo mismo que usamos para los frascos, ¿sí? Pero a veces también uno adapta y hace con los materiales que tiene, pero si lo podemos pensar y reemplazar con algo que ya tenemos, también es bueno. Les voy a mostrar otro que no está adaptado, sino para que es una idea de cuento que se debería de poder adaptar y modificar varias cosas, pero les quería mostrar esta manera
de presentación. Esos cuentos los abríamos de izquierda a derecha. Este cuento está hecho para hacerlo como portafolio, ¿sí? Para arriba. ¿Qué tiene también este cuento? El soporte no es cartón liso, sino que es el cartón corrugado. Y el personaje están pegados en los palitos. Sí, que eso hace que el niño pueda jugar con él y transportarlo a las otras páginas del cuento. Bien, no está hecho en braille, sí está hecho solamente en tinta. Tiene donde se sujeta el... Vamos a esta. ¿Sí? Ya en contraste estaría mal esto, ¿sí? Porque visualmente no se ve, porque azul sobre azul y encima letra negra no estaría haciendo un buen contraste. Utilizaron goma eva de toalla y goma eva lisa para el sol y para la nube. Y acá abajo hay otro personaje, sí, que también se puede sacar para seguir jugando. Ahora les muestro los personajes. Esto, lo que está bueno es ahí, eso es, por ejemplo, en el otro también estaba, que abrieron la alacena, entonces se puede hacer el movimiento de abrir y están las puertas. Acá también dice, una puerta se abre y un amigo sale. Usaron velcro, ¿sí? Y acá está el otro personaje, el elefante. Seguimos. A la 1, a las 2 y a las 3, pronto yo te quiero ver. Otra vez está utilizado la goma eva de toalla, como en el cielo, pero acá estaban las flores. Y las hojas, ¿sí? Están hechas con goma eva de toalla de otro color sobre lo que vendría a ser el pasto, ¿sí? Abajo otro amigo. Y acá, por ejemplo, lo que utilizaron como soporte también para la goma eva, para que no quede pegada, pero sí sostenida, son los ganchitos mariposa, que se llaman, ¿sí? Esos. Ven que se ve ahí atrás la última parte. Bien. Después está otro amigo más, en la valija voy a buscar. La valija está hecha con cartón corrugado, que es el mismo material que el soporte, que son sus hojas de cartón corrugado. Podríamos hacer la salvedad de que está puesto en otra dirección, si las hojas están cortadas con el corrugado en vertical y acá está en horizontal. Pero es una información que se puede mezclar. Hubiese elegido otra textura. Pero esto del enganche, del velcro, eso está bueno poder introducirlo, porque también les genera como suspenso de que tienen que buscar al personaje, a lo que pasa. Acá también tenemos otro personaje con palito. Y por último, que esto también me pareció piola, pero obviamente siempre haciendo modificaciones, que se encuentran todos en la casa para jugar. Nuevamente, la casa está hecha con cartón corrugado, pero les da el espacio para ir poniendo a todos los personajes que fueron apareciendo en la historia, ¿sí? Respecto a los personajes, hay que hacer modificaciones. Ahora se los acerco y se los muestro bien. ¿Por qué? Por ejemplo, el pato y el sapo están hechos con las mismas texturas, ¿sí? Solo respeta el color. Los tamaños son los mismos, el soporte, que es el palito, es el mismo. Pero ¿qué pasa? Al tacto esto va a ser, no hay una buena distinción entre qué características son del sapo y cuáles son del pato. Los dos tienen moñito, los dos tienen las patas con goma eva acanalada, los dos tienen pelitos de lana en la cabeza, los ojos son iguales. Entonces hay que diferenciar si van a aparecer los personajes. Acá son muchos personajes, entonces quizás se trabaja en serie y se lo hace más rápido. Pero esto se los muestro para que tengan en cuenta que qué detalles tendrían que modificar al ver un cuento. Quizás ya tienen un cuento en casa y tengan que solo sumarle el braille y algunas adecuaciones y adaptaciones para las ilustraciones, ¿sí? Así que bueno, este es el cierre de esta clase. Espero que puedan hacer su caja cuento, puedan hacer su cuento adaptado y puedan hacer los rótulos, y si tienen algún juego de mesa. Y nos estamos viendo nuevamente en la clase número 6. Les mando un saludo grande y cualquier cosa saben que me pueden escribir por el Classroom o el mail y voy a responder todas sus consultas y sus dudas. Y nuevamente les agradezco por el tiempo que le dedican a este curso, sabiendo que todo esto que generemos va a ser de mucha ayuda. Hasta la próxima.